Revolución Mexicana, Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial? La Revolución Mexicana en 1910 fue un conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz que transformó las estructuras políticas y sociales de México. La Revolución Rusa 1917 consistió en el derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer Estado socialista, influenciada por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fue un conflicto global que causó millones de muertes, desestructuró el orden mundial y aceleró la caída del zar en Rusia. Hoy hablaré sobre cómo dos eventos mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, influyeron en la Revolución Mexicana. La Primera Guerra Mundial, que ocurrió en 1914 a 1918, afectó a México principalmente en dos aspectos. El primero fue en menos intervención extranjera. Como las potencias europeas estaban ocupadas en la guerra, dejaron de intervenir en México. Esto permitió que los conflictos internos de la revolución avanzaran sin tanta presión externa. La segunda fue el impacto económico. La guerra interrumpió el comercio internacional y México tuvo problemas para exportar materiales primas, como el petróleo, erequín y minerales. Esto provocó escasez, inflación y más descontento social. En 1917, Alemania intentó convencer a México de unirse contra Estados Unidos. México no aceptó, pero sí generó tensiones y mostró cómo la guerra mundial podía afectar directamente al país. La Revolución Rusa de 1917 también tuvo influencia, y el tercer punto fue la inspiración ideológica, que aunque México no adoptó el comunismo, la Revolución Rusa sí inspiró ideas de justicia social, reforma agraria y defensa de los trabajadores. La cuarta fue la preocupación internacional. Las grandes potencias empezaron a vigilar más a México por medio a que las ideas comunistas se extendieran. En resumen, ambos eventos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, modificaron la economía, las ideas y el contexto internacional, influyendo directamente en el rumbo de la Revolución Mexicana. Autores históricos de la Revolución Mexicana, Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Revolución Mexicana, Porfirio Díaz, a quien Madero se opuso, Francisco Madero y Emiliano Zapata el sur y Francisco Pancho Villa en el norte, otros importantes con Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y los hermanos Flores Mango. Revolución Rusa, Vladimir Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin, Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, Arthur Zimmerman, Porfirio Díaz. Tiempos históricos de dichos tiempos. Revolución Mexicana, 1910-1910. El régimen fue parte del contexto que provocó la Revolución Mexicana. Su política de apertura a capital extranjero lo involucró con intereses europeos que se vieron afectados por la guerra. Tiempos históricos de dichos tiempos. Revolución Mexicana, 1910-1920. Inicia con el levantamiento de Francisco Madero contra Porfirio Díaz en 1910. Se extiende por una década de luchas entre fracciones zapatistas, villistas, constitucionalistas. Coincide con grandes transformaciones globales que influyen en su desarrollo. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Inició 28 de julio de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. México en la guerra civil. Mientras Europa se enfrentaba en el conflicto, México vivía su propia guerra interna. Fin 11 de noviembre de 1918 con el armisticio. Esto marca el inicio de nueva etapa en las relaciones internacionales. Revolución Rusa, 1917.
febrero de 1917, cae el zar Nicolás II, se establece un gobierno profesional. En octubre de 1917, los bolcheviques liderados por Lenin toman el poder. Impacto en México. Refuerza ideas de justicia social, colectivización y reforma conceptualización sobre la Revolución Mexicana, Rusa y Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana surgió de la seguridad social, la falta de libertad política y la concentración de tierras bajo el régimen de Porfirio Díaz. Dos eventos claves en este contexto fueron Primera Guerra Mundial, 1914-1918, contexto global. Fue el primer conflicto bélico de escala mundial con implicaciones económicas, políticas y sociales profundas. Las potencias europeas estaban centradas en el conflicto, lo que redujo su capacidad de intervenir en América Latina. Revolución Rusa en 1917, contexto global, derrocó el régimen zarista y dio paso al primer Estado socialista del mundo. Representó una ruptura radical con el orden capitalista y liberal dominante. La crítica histórica del contexto global de la Revolución Mexicana revela que, aunque fue un proceso autónomo, en sus causas internas estuvo profundamente influido por las tensiones ideológicas, económicas y diplomáticas derivadas de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Interacciones globales y la Revolución Mexicana. Crítica tradicional. Algunos historiadores sostienen que la Guerra Mundial permitió a México desarrollar su revolución sin intervención extranjera directa, ya que las potencias estaban ocupadas en Europa. Revisión crítica. Aunque hubo menor intervención europea, Estados Unidos intervino activamente, como lo demuestra la ocupación de Veracruz en 1914 y la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916. Revolución rusa. Crítica tradicional. Se ha argumentado que la Revolución Rusa inspiró a los sectores más radicales del movimiento mexicano, especialmente en el período postrevolucionario, como en el cardenismo. Revisión crítica. La Revolución Mexicana procede a la rusa, por lo que no puede considerarse una copia o réplica ideológica. Conclusión. La Revolución Mexicana, aunque profundamente enraizada en causas internas como la desigualdad social, la concentración de tierras y la represión política, no puede entenderse plenamente sin considerar su contexto global. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa no solo coincidieron cronológicamente con el conflicto mexicano, sino que también influyeron en su desarrollo de manera directa e indirecta. La Primera Guerra Mundial generó un vacío de poder internacional que permitió a México avanzar en su proceso revolucionario con menor interferencia europea, aunque aumentó la presión de Estados Unidos, como lo demuestra el incidente del telegrama Zimmerman. Por su parte, la Revolución Rusa ofreció un modelo radical de transformación social que, aunque no fue adoptado literalmente, inspiró a sectores del movimiento revolucionario mexicano, especialmente en su fase postrevolucionaria.